Listo. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. ¿Y tú? Mario Morales. Presente. Jesús Polo. Muy bien, vamos a platicar un poquito sobre de qué se va a tratar este nuevo podcast. De hecho, pues creo que todavía ni nombre le ponemos, ¿no? Todavía no le ponemos nombre, pero pues vamos a ver muchísimos temas, desde marketing hasta cosas peores. Cosas peores. Por cierto, ahorita tuvimos una muy buena plática, ¿no? Sí, definitivamente. Ojalá después tengamos oportunidad de volverla a sacar en algún podcast. Así es. Sí, bueno, vamos, como dices tú, vamos a hablar de cosas, ¿no? Sí. Sin copiarnos de títulos. Exactamente. Muy bien. El día de hoy vamos a platicar sobre los temas que ya habíamos hecho un podcast anterior, ¿no? Así es. Un podcast que, por cierto, no nos salió por temas de ¿Quién sabe por qué? No andemos cosas tristes. Saca tu lista, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué vamos a platicar ahora? Yo creo que podríamos empezar a hablar sobre la importancia de hacer publicidad en redes sociales. En redes sociales, marketing digital, páginas web. O sea, tenemos un mundo por poder explorar y me gustaría empezar con eso. O sea, ¿por qué un negocio tiene que migrar al marketing digital? Digo, tú y yo, bueno, ya somos de generaciones pasadas. Bastante a mí me dicen que ya estoy viejito, pero pues bueno, yo no creo. Mientras yo no creo eso. Sí, creo que vemos viejitos, pero... No, pues te verás tú. Okay. Bueno, mira, no, para nada. Sí, realmente yo, por ejemplo, en mi caso, que trabajé alrededor de 15 años en el tema de las ventas, sí he visto cambios, yo lo puedo atestiguar de lo que era, cómo se trabajaba antes el mundo de las ventas, de correos electrónicos, llamadas, sobre todo llamadas telefónicas, visitas a los negocios, incluso el tema del volanteo. Claro. No sé si te acuerdas las revistas, famosas de revistas digitales de hace, ¿qué serán? ¿10 años? Definitivamente. ¿Cómo olvidarlas? Sí, cómo olvidarlas, ¿no? Que empezaron así bien delgaditas y luego se fueron haciendo cada vez más gruesas. Todo eso ya se ha quedado atrás, se ha ido quedando atrás. Ahora las vemos muy, muy delgaditas, muy desnutridas, pero ¿realmente piensas tú que ahora esto de subirnos a las redes sociales y la página web sea algo que realmente los negocios estén necesitando? Sí, definitivamente, digo, y como bien lo platicas, somos gente que no somos viejas, finalmente tenemos experiencia. Sí. Hemos estado desde los inicios, no de los inicios, pero sí vimos el auge de los medios como radio, prensa, televisión, sí, y ahora todo lo que es internet, marketing digital, y has visto cómo subían, ¿sí?, a precios exorbitantes como llegó a ser en su momento la televisión. Sí. A su caída, ¿va? Sí. A su caída por los contenidos, porque la gente se aburrió, porque vio otras opciones, entonces buscaban otro tipo de solución o otro tipo de medio para poder encontrar lo que ellos buscaban, ¿verdad? Y amén de eso, también el tener una voz sobre un producto, el poder opinar, sí, que eso vino a cambiar todo. O sea, digo, antes la publicidad era unidireccional, se vuelve bidireccional, y ahí es donde entra el problema para los negocios. Sí, claro. Porque la gente ya empieza a criticar tu producto, ya empieza a criticar tu servicio. Entonces, tenemos que entender que ese cambio ha venido a afectar a cada uno de nosotros. No solamente a los que venden algún producto o también ofrecen un servicio, digo, eso es para todos. O sea, desde las personas que hacen marketing hasta las personas que tienen un negocio de un producto en particular, ¿verdad? Sí, algo pequeño, ¿no? Sí. Decir que no tienen un presupuesto destinado. Pero bueno, en ese concepto, por ejemplo, yo que no estuve muy cercano a un área de marketing en digamos, estoy hablando de hace, no sé, 15 o 20 años, lo único que yo puedo recordar de esas épocas, sobre todo porque trabajé en la editorial, en el periódico El Norte, sí, lo único que puedo recordar es que era carísimo. Carísimo anunciarse. Y sigue siendo carísimo. Bueno, supongo que sí, ¿no? Y sobre todo, y qué bueno que agarremos este concepto ahorita de qué es caro, ¿no? Ahorita platicamos sobre qué es caro. Pero, por ejemplo, recuerdo que anunciarse en el periódico El Norte, que era donde yo trabajaba, era realmente caro. Es decir, si tú querías sacar un anuncio por una semana, pues a lo mejor te costaba, no sé, 500 pesos,
cuando en otros diarios te costaba, pues a lo mejor 200 pesos, ¿no? Sí, la diferencia era abismal, digo, obviamente dependía mucho del tipo de convenio que tenías con el periódico. Sí. El Norte tenía muchísimos anunciantes, había unos muy regulares, otros irregulares, pero quien tenía una muy buena tarifa estaba pagando más de 100,000 pesos Wow. por una página en un solo día, pero sí bien ubicada, Claro. sí en una muy buena sección, y la sección reinante en el Norte antes era, digo, quiero pensar que todavía lo es, Sí. pero en su momento cuando yo llegué a trabajar ahí era última página de Gente, ¿va? Sí, exacto. Todos los negocios querían esa contraportada de Gente. ¿Trabajaste en el norte también? No, Ah. nunca trabajé en el Norte, trabajé siempre para otros negocios, Ok. pero nosotros consumíamos Ya. muchísima publicidad en el Norte, pero sabíamos que depende el tipo de convenio que tenías con el Norte, pues era lo que pagabas, pero lo que bien dices, si si por una página en el Norte llegaste a pagar 100,000 pesos, Sí. pues por anunciarte en el Porvenir te costaba 5,000. Sí. Así de abismal era Sí. la diferencia, ¿verdad? Y no hablemos, por ejemplo, que en eso creo que tú sí estuviste muy de cerca, no hablemos, por ejemplo, cuánto costaba una serie de spots en radio, por ejemplo, o más aún en televisión, ¿no? ¿Cuánto costaba Sí. anunciarse un fin de semana en televisión, aquí local nada más? Sí, mira, realmente dependía mucho del negocio, el presupuesto que tenían para inversión, Ujú. ¿sí? Ahora, esa inversión obviamente te daba pie para hacer una negociación con los medios, Claro. y de ahí ya sabías si tu spoteo te podía costar desde 100 pesos cada spot de 20 segundos hasta llegar a pagar casi 2,000 pesos por un spot en un prime time de una estación a nivel nacional, ¿verdad? Ujú. Entonces, dependía mucho, pero lo que sí es que era muy difícil radio, o es muy difícil radio todavía, porque era muy pulverizado el rating. Ujú. Sí, hay una segmentación, me queda claro, sí, porque pues, no es lo mismo anunciarte en La Sabrosita Claro. que anunciarte en imagen, Sí. sí, pero obviamente guardando las proporciones, si hay una pulverización de esa segmentación o de ese rating. Entonces, tenías que tener bien específico cuál era la estación que escuchaba tu cliente para poder hacer las campañas, ¿no? Y luego viene ya pasamos al nivel mayor de la televisión, ¿no? Sí. ¿Cuánto no costaba ahí, por ejemplo, un spot de, que eran 15 segundos, 20 Sí, segundos? mira, el que más se estilaba es el de 20 segundos. Sí. Sí, tú puedes hacer campañas, con un spoteo diario de 8, 10, 15, 20 spots, digo, depende del negocio, volvemos a lo mismo. Claro. Pero, podrías llegar a pagar desde los 500 pesos hasta los 2,000 pesos por spot. Wow. ¿Sí? Entonces, realmente era muy caro anunciarse en televisión, sobre todo cuando era un canal que tenía muy buen rating. Digo, en su momento el Rey aquí llegó a ser Multimedios. 12, exacto. Sí, antes Canal 12, ahora Multimedios, digo, llegó a tener rating impresionante en lo que es Monterrey y el área metropolitana. Sin embargo, pues fue decayendo también, ¿verdad? Como todos Sí, los medios. como todo. Oye, y no estamos hablando, por ejemplo, si un spot te costaba a lo mejor 2,000 pesos, pues no estamos hablando de uno o dos que salían, ¿no? O sea, No, estás hablando de, dependiendo tu campaña, Sí. tu presupuesto, etcétera, tú puedes hacer campañitas de 5 spots diarios, Sí. pero cuando necesitabas ventas realmente te puedes ir hasta 20, 30 spots diarios. Diarios. Imagínate la cantidad de dinero que se 60,000 pesos en un Sí. día, 100,000 Sí, pesos en un pero día. la realidad es que sí era rentable. En su momento, cuando la televisión tenía todo su apogeo, tú podías hacer muy bien campañas 2, 3 días antes y sabías que ibas a tener una muy buena venta Sí. el día que lo organizaste, ¿no? Ahora, a partir de ahí entonces podemos empezar a ver los contrastes en cuanto a lo que es la publicidad digital, ¿no? Ujú. ¿Qué, qué contrastes has visto tú? Mira, el primer problema nosotros lo vimos con el volanteo, como Ajá. muchos negocios. Sí. El volanteo era un arma muy importante para esa publicidad dirigida casa por casa. Sí. Y de repente nosotros lanzamos 20,000, 30,000 volantes en cierta zona y no se pagaba nadie, Ya. ¿sí? Pero estás hablando que así, cero. Sí. Entonces nosotros decíamos, oye, es la publicidad, es el producto, ¿qué es lo que está fallando? Y la realidad es que era el medio, Sí. porque el cambio de hábito del cliente empezó a cambiar. ¿Qué es lo que sucedía cuando tú llegabas a tu casa y veías 3, 4 volantes en la cochera, en la puerta de tu casa, los agarrabas el piecito así y los hacías a un lado? Ahí es donde empezó todo a cambiar, ¿verdad? Sí. Donde el cliente dijo, yo ya no me agacho por un volante,
porque los empiezo a ver en mi Facebook, Sí. o me llegan por correo electrónico, ¿sí? O cuando estoy viendo una página de internet, ahí veo un producto pues, que me llamó la atención. Entonces, ese fue el cambio que más impactó, yo creo, al momento de estarse anunciando, Sí. al momento de hacer campañas. Pero te digo, lo empezamos a ver con el volanteo, ¿sí? Ok. Después ya empezamos a ver que también se batallaba un poquito con la prensa, ¿sí? Que sacabas las páginas y ya no tenías esos tráficos que antes tú esperabas. Y por último con la televisión, Sí. ¿sí? De repente de invertirle en un fin de semana 300,000, 400,000 pesos, decías, ay Dios mío, Claro. ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, los tráficos, no te digo que fueron reduciendo paulatinamente, no. O sea, se cayeron. Fue casi de la noche Sí. a la mañana que se van a la mitad, Wow. ¿sí? Y obviamente a menor tráfico, menor venta. Claro. Pero eso es igual para todos los negocios. Claro. Bueno, yo le quiero comentar en este video que estos puntos que estás tratando tú en este momento es porque tú viviste digamos que viviste ese proceso de cambio desde un área de marketing, ¿verdad? Trabajabas para una empresa muy importante aquí en Monterrey. Sí, trabajé casi 30 años en el área de publicidad, digo, ahí aprendí Ajá. el manejo de todos los medios y ya después cambié hacia el marketing digital, pero me tocó el ascenso del norte, la caída Sí. del norte, el ascenso de la televisión y la Y caída la de la televisión, caída. ¿verdad? Y obviamente la del radio también, ¿no? Sí, mira, el radio quiero pensar que siempre fue muy estable, entre Ujú. comillas, ¿sí? Ujú. O sea, si bien sí tuvo sus altas y bajas, el radio siempre estuvo en mi época, estoy hablando 80s, 90s, Ujú. estuvo estable. Ya. Sí, quiero pensar que ahorita, o sea, realmente no le va mal, tampoco le va bien, pero, o sea, siempre se ha mantenido. Sobrevive, ¿no? Sí, sobrevive Como finalmente. muchos otros negocios. Así es. Entonces, me tocó eso por tantos años, entonces por eso lo puedo platicar. Sí, claro. Afortunadamente viene lo digital, pudimos ajustarnos tú y yo Sí. a este nuevo modelo de hacer publicidad, de estar en los medios, y que también las reglas cambian. Claro. Digo, todo eso es lo que hemos aprendido y que nos ha ayudado a estar un poquito trabajando de lo mismo, porque Ujú. si bien en tu momento y en el mío nos tocó ver que ventas y publicidad eran dos departamentos totalmente distintos, Sí. Y distantes. y distantes, Sí. así es, o sea, siempre había bronca, no, Sí. pues es que marketing no me dijo, no, pues es que venta no lo hizo, Sí. no, pues es que marketing no lo hace bien, no, pues es que venta no sabe vender, Sí. ¿sí? Y ahora no, Sí. somos uno solo, Sí. ¿verdad? Entonces desde ahí empieza a cambiar todo esto. Ok, y ahorita yo estoy viendo sobre todo con el tema de la pandemia que se vino a agudizar. Yo también he sido testigo de que los cambios se han acelerado muchísimo. Sí. Sin embargo, recientemente he visto todavía muchos negocios que una de dos, o no están aprovechando las ventajas del marketing digital, o siguen pensando que, por ejemplo, a lo mejor hacer volanteo, como tú dices, Ujú. pues les van a traer beneficios. ¿Qué nos podrías tú, por ejemplo, ya en tu experiencia, hablando de tu experiencia, Ujú. contrastar en cuanto a si realmente resulta útil seguir, digamos que pagando poquito Sí. o barato, que realmente a veces no es barato? Yo, por ejemplo, estaba viendo una publicidad en una revista de papel todavía. Aproximadamente creo que costaba como 2,500 pesos o 2,000 pesos, creo que eran 3,000 o 4,000 volantes, repartir 3,000 o 4,000 volantes. Eso, los famosos bailarines estos que te ponen con un ventilador y que estén Los light tubes. Ándale, los light tubes. Los otros banderines que te ponen detrás, afuera en la calle para el barber shop o para la pollería, etcétera. Ujú. ¿Consideras que seguir invirtiendo en este tipo de publicidad realmente es efectivo o por qué sí deberíamos invertir o por qué no deberíamos invertir como negocios en ese tipo de publicidad? Yo creo que, mira, si partimos desde qué es lo que necesitas y qué es lo que no, Ujú. finalmente cada negocio tiene que experimentar. Sí, o sea, claro. yo no te puedo decir, el volante ya no funciona, pues sí funciona, pero lo tienes que reinventar. Claro. El volante por sí solo, el hecho de poner mi nombre y poner mis servicios y nada más aventarlo, Sí. no funciona. Sí. Tiene que haber un crossover o una integración con tus redes sociales, con tu página web, ¿sí? Pero tienes que ser muy creativo para poderlos utilizar. Ahora, si tu negocio es muy pequeño y decides entre o hago volantes
o hago publicidad en redes sociales, pues ahí sí te digo, vete a redes sociales. Sí, claro. Sí es más barato. ¿Sí? Entonces, ¿el volante sigue funcionando? Sí, pero hay que ser muy creativos para poderlo utilizar. Claro. Las banderolas, los fly tubes, ¿funcionan? Sí, sí funcionan, porque finalmente le tienes que dar esa, ¿cómo te puedo decir? Un poquito de... ¿Actualidad? No, fíjate que no es tanto actualidad, sino que le des vista a tu negocio Ya. afuera, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Que le des, obviamente, que la gente voltee, que la gente, o ¿Qué sea, hay? A ver, que ¿qué sea hay? llamativo, ¿sí? Sí. Entonces, la banderola, ¿te sigue funcionando? Sí. ¿Los fly tube te siguen funcionando? Sí. Pero si no tienes dinero y tú dices, oye, o hago eso o hago redes sociales, pues yo te digo, Haz redes si sociales. tú pones una banderola los próximos 5 años, la banderola pierde su habilidad de sorpresa. Sí, claro. Sí, el cliente la vio una vez, la vio 2 veces, la vio 3 veces, pero ya después se olvidó, ¿verdad? Se acabó, así es. Entonces, con las redes sociales, ¿qué te permite? Pues estar cambiando el anuncio cada semana si quieres. Sí. ¿Sí? Sí. Hacer una campaña diferente cada 15 días. Claro. Hacer la promoción del mes. Ajá. ¿Sí? Y tú puedes invertir desde 30 pesos. Sí. Obviamente, depende de lo que inviertas, va a ser el resultado. Claro. Eso nos queda claro. Sí. Pero puedes hacer publicidad desde 30 pesos. Ahora, tu negocio es muy pequeño, pues lo puedes unificar. Es decir, yo estoy en el centro de Guadalupe, pues yo me voy 1 kilómetro a la redonda. No hay necesidad que yo haga publicidad hasta Santa Catarina, porque no van a ir de allá. Exactamente. Y entonces, lo importante es cómo utilizas el dinero. Claro. ¿Sí? Yo tengo poquito dinero, ¿cómo lo utilizo o dónde empiezo a hacer publicidad? Volvemos a lo mismo, o sea, hay medios tradicionales que se pueden utilizar una lona. Oye, quiero poner una lona afuera que diga que tengo pasteles desde 99 pesos. Perfecto, utilízalo, pero a los 15 días, 20 días va a perder su efectividad. Sí. Si puedes invertir eso en una campaña de redes sociales, inviértelo mejor y empieza a probar, ¿verdad? Claro. O sea, aquí finalmente, si no probamos, no vamos a saber. Sí, y aquí podríamos también considerar, yo lo que sí me gustaría en este momento es ayudar a entender a la audiencia que hay diferentes canales, pero también debes tener muy claro qué objetivo esperas alcanzar con cada uno de los canales, como por ejemplo dices tú, oye, pues si quieres poner una manta, pues ponla, ¿sí? Porque nunca faltará quien pase enfrente de tu negocio y a lo mejor lo ve y dice, no sabía que aquí estaba, y mentalmente pues ya lo conecta la idea de decir, la próxima vez que se me ofrezca, aquí vengo, ¿no? Uh-huh. Igual puedes tener, por ejemplo, volanteo de papel, pero no sabes en qué momento si alguna de esas personas lo va a guardar y cuando lo necesite, pues tal vez recuerde que ahí lo tiene guardado, tal vez nunca lo recuerde, quién sabe, ¿no? Pero sí es importante que trabajemos en cuanto a las redes sociales, porque como bien he dicho yo en varias ocasiones, es lo de hoy, ¿no? Es lo que está funcionando ahorita y tú lo acabas también de comentar, pues podemos irlo actualizando de una manera sencilla, rápida, fácil, y también podemos empezar a invertir pues desde 30 pesos, que no es una cantidad que yo en lo particular sugiera mucho, pero bueno, es bueno conocerlo y para probar, pues se puede empezar a probar, ¿no? Sí, yo creo que algo muy importante, Polo, es dar un poquito de perspectiva. Sí. O sea, hay una página en internet que si me aguantas, te puedo decir el nombre. A ver. Para no hablar... La página es satista.com, Uh-huh. ¿sí? Y tiene yo creo que unos números que son bastante espeluznantes y nos da un poquito de referencia qué es lo que está pasando en el mundo. Okay. Ellos estiman que para el 2021, ¿sí?, va a haber más de 2.14 mil millones de personas haciendo compras en línea. Wow. ¿Sí? Digo, a nivel mundial. Sí, a nivel mundial. Y eso para tener un poquito de idea, somos más de 7 mil millones de personas. Sí. ¿Sí? Es decir, un tercio de esas personas están haciendo compras por internet. Ahora, esto habla única y exclusivamente de las ventas en línea. Uh-huh, uh-huh. Acuérdate, hay muchísima venta y compra por medio de redes sociales. Sí. Y no necesariamente implica una tienda en línea. Claro. Es decir, tú puedes hacer campañas en redes sociales y te llega a tu WhatsApp y desde ahí empiezas a vender. Sí. Entonces, esas no entran en esta métrica. Wow. Entonces, imagínate todo el potencial que hay de crecimiento en las redes sociales cuando ves que más de un tercio de la población o un tercio de la población puede estar haciendo ya compras
en línea, ¿sí? Sí, y de hecho estamos, bueno, ese dato viene de una métrica a nivel mundial. Así es. Muchos pueden decir, bueno, pues es que eso es a nivel mundial, pero aquí en México la realidad también es que muchas empresas, o bueno, ahora con este cambio de la pandemia, por ejemplo, las entregas a través de los diferentes servicios como Rapid y todos esos, Uber Eats, o sea, creció exponencialmente. ¿Por qué creció exponencialmente? Porque los negocios lo están demandando, porque las circunstancias lo están requiriendo. Pero si tú no estás aprovechando esos canales, pues obviamente te estás quedando atrás, ¿no? Y aquí volvemos al punto de que, ok, bueno, ¿cuánto debo invertir yo entonces en este tema de las redes sociales? ¿O qué debo invertir o por qué debo invertir en ello? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto, Mario? Yo creo que, mira, realmente va a ser muy de la mano de tus objetivos. O sea, tú Así mencionaste ahorita, oye, ¿cuáles son tus objetivos? Es decir, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Uh-huh. ¿O qué es lo que tú necesitas mínimo para poder seguir siendo negocio? ¿O cuánto puedo sobrevivir con mi negocio haciendo publicidad? Sí. ¿Sí? Es decir, si tú de repente dices, oye, yo quiero alcanzar mi objetivo de venta, que es 50,000 pesos mensuales Uh-huh. en venta. Sí. Bueno, pues de ahí entonces tienes que estar estimando que mínimo le vas a tener que invertir 5,000 pesos en 10%. promocionar tu negocio, sí, alrededor del 10%. Ese porcentaje puede subir o puede bajar dependiendo el giro, dependiendo del negocio. Va a haber negocios que con esos 5,000 pesos les va a ir muy bien, sí, exactamente. Sí. Pero hay negocios que van a requerir posiblemente 10,000 pesos mensuales, ¿sí? En promoción, hablo exclusivamente en promoción. Sí. Entonces, ¿cuál es uno de los ahorros que te puedes hacer cuando tú haces publicidad? Pues obviamente que tú aprendas marketing digital. Claro. ¿Sí? Que te acerques a un asesor que te explique bien cómo puedes empezar a hacer unas campañas sencillas, pero que te generen esos prospectos que tú necesitas. Sí. ¿Sí? Ahí ya te ahorraste 10,000, 15,000, 20,000 pesos solamente de la persona que te va a manejar las redes sociales. Sí. Entonces, muy bien, tú puedes decir, yo lo puedo hacer, puedo aprender y voy a empezar a invertir ese porcentaje que yo necesito en promoción. Sí tenemos que tomar en cuenta que antes no estábamos acostumbrados, los que ya tienen negocios de hace muchísimos años y decían, oye, es que antes yo no necesitaba hacer publicidad. Uh-huh. La famosa, se atenían a la famosa publicidad de boca en boca, ¿no? Con la publicidad de boca en boca, el cliente llega a mí, ya me conocen, soy muy famoso, con eso tenían. Sí. Pero hoy en día no. Tienes un público crítico, Uh-huh. tienes un público que desconfía de todos, Sí. ¿sí? Tienes un público que sigue buscando el producto o servicio que tú vendes. A menor precio. Sí, a un precio más competitivo, Sí. pero también muy exigente de lo que él va a recibir, Exacto. ¿sí? Entonces, tienes que convencerlo de algún modo. Y a eso súmale también la competencia, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo de contingencia de salud, yo he visto que, por ejemplo, los negocios de comida se han multiplicado, pero, o sea, enormemente, ¿no? Sí, digo, es obvio que viene también derivado de una crisis económica, ¿sí? Al momento de que la gente empieza a perder empleos, se empiezan a crear las oportunidades, ¿qué hago? Bueno, pues me pongo a vender lo que pueda fuera de mi casa. Claro. Y está bien, o sea, es una muy buena estrategia, pero si lo vas a sacar y solamente le vas a vender a tus vecinos, el negocio se va a acabar. Sí, no vas a poder así mantenerte de ahí. Así es. Digo, ¿qué ha pasado en la cuadra de todos? Sí. Digo, yo creo que todos los que vivimos en una colonia normal, sí. Los puestos de barbacoa, los domingos. Exactamente, han salido muchísimos negocios, mucha gente que se ha dedicado a vender comida. Perfecto. El problema es esto, o sea, ¿cómo haces un negocio sostenible? Sí. El único modo es haciendo publicidad. Sí, que te empieces a dar a conocer, que te empiecen a notar. Las personas, si yo pongo un negocio de comida en Guadalupe, va a haber personas que vienen de Santa Catarina a comer a mi negocio, pues posiblemente, pero van a ser las menos. Las menos, correcto. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser mis clientes? Los que viven en la periferia o los que regularmente pasan por ahí. Claro. Puede ser una persona que sí vive en Santa Catarina y su trabajo está en Guadalupe y siempre pasa por ahí. Bueno, pero ¿cómo se va a enterar él, verdad? Claro. Si él pasa por la avenida y yo estoy a 2 cuadras de la avenida,
¿sí? Sí. El único modo es haciendo una campaña de marketing digital. Que le diga que estás, exactamente. Estás a 2 cuadras de la avenida. Sí, y esa es la gran ventaja de hacer campañas en redes sociales. Sí. Digo, eso tú lo sabes muy bien, Sí. eres experto en esto, de que puedes hacer campañas en una zona muy específica de gente que estuvo ahí hace poco. Así es. ¿Sí? Sí. No hay necesidad de que vivan ahí, simplemente estuvieron hace poco alrededor de donde yo estoy. Sí. ¿Sí? Y que cumplan estos criterios. Entonces, ese anuncio va dirigido específicamente a las personas que han pasado por tu negocio. Exacto. O puede ser que también vivan por ahí, pero sucede siempre que puede ser un vecino que vive a 2 cuadras y nunca se enteró que tú vendías algo, ¿verdad? Sí. Entonces, yo creo que hacer campañas en redes sociales es lo mejor, con un presupuesto, sí, empezando alrededor del 10% de tu objetivo, pensar, ¿sí? Y ya después irlo ajustando. Si es menos lo que necesitas, pues perfecto, le vas bajando. Dices, Claro. Sabes que ya tengo demasiado gente, ojalá ya está buena la bronca, Sí, ¿verdad? sí, exacto. Y si falta, hay que incrementar o bien revisar bien lo que estamos haciendo. Es decir, hacer un mejor copy, hacer un mejor diseño gráfico del anuncio, una mejor fotografía del producto. Entonces, nada más es de ir mejorando lo que estamos haciendo para poder alcanzar nuestros objetivos. Claro, y yo, por ejemplo, en este aspecto, yo siempre he recomendado que cuando tú tienes un negocio o cuando estás por hacer un emprendimiento, siempre debes considerar un presupuesto para la promoción de tu negocio. Sí. Incluso les he recomendado que antes de pensar en tener un local, pienses en tener, o sea, pagar una renta por un local, que probablemente no sea muy obligatorio, no sea muy exigente que lo tengas. Lo preferible es que tengas un presupuesto destinado a publicidad, ¿no? Y en este caso, pues bueno, que lo destines a lo que son las redes sociales. Y aquí yo creo que convendría para los que nos escuchen en este video hacer la diferenciación entre qué son redes sociales. Porque ya ves que de repente he notado yo que hay negocios que dicen, no, pues es que yo contraté quien me maneje las redes sociales, pero pues no le vi ningún provecho, ningún beneficio. ¿Cuáles serían desde tu punto de vista los conceptos que tenemos como dueños de negocio tener claros en cuanto a esto? Por ejemplo, cuando yo hablo de quién me lleva en las redes sociales, pues yo estoy pensando en contratar una persona que me va a subir fotos a mi página de Facebook, que me va a poner ahí, pues no sé, a lo mejor efemérides o alguna publicación de este tipo, o que me va a responder los comentarios. ¿Sería realmente eso? Hablar de, oye, tengo quien me maneje las redes sociales, o por ejemplo, ¿cómo podríamos diferenciar entre los resultados, conocer cuáles deben ser nuestras expectativas y saber diferenciar los resultados entre uno u otro servicio? Sí, mira, yo creo que tenemos que partir primeramente de en cuáles redes sociales tengo que estar. Exacto. ¿Sí? Sí. O sea, desde ahí tenemos que partir. Primeramente decidir, a ver, ¿dónde quiero estar o dónde está mi cliente? Sí. ¿Sí? No tanto dónde quiero estar, realmente es dónde está ¿Dónde tu está mi cliente. cliente? Exactamente. ¿No? Porque hoy en día está Twitter, está Facebook, está Instagram, WhatsApp también yo lo considero una red social. Está TikTok, que es lo nuevo. Entonces tienes que ver dónde está tu cliente primeramente. Como negocio pequeño no puedes tener todas las redes sociales, es muy difícil que tú administres todas las redes sociales o que tengas la lana suficiente para pagarle a un especialista. Sí, porque hay especialistas en todo. Sí, claro. Es decir, es muy difícil que alguien pueda administrar y hacer promoción en todas las redes sociales. Sí. Entonces, primeramente definir realmente en dónde está tu cliente para poder hacer promoción. Si tu cliente son chavitos abajo de 18, 16 años, pues sabes que TikTok, ¿verdad? Sí, claro. Y posiblemente Instagram. Sí. ¿Sí? Pero Facebook, pues casi impensable. ¿Sí? Y Twitter posiblemente en cierta generación o en cierta segmentación posiblemente. O temas. Exactamente. Entonces, tienes que definir primeramente a cuáles redes sociales quieres ir. ¿Sí? Ahora, lo siguiente es, ok, ¿lo voy a hacer yo o voy a contratar a alguien? ¿Sí? Saber bien a bien si tengo esa capacidad para pagar a un especialista más la bolsa de dinero que se necesita para hacer la promoción, o bien me ahorro el especialista y yo tomo un curso, ¿verdad? Claro. Tomo un curso básico. Si no lo sé, o sea, si no sé nada, tómate un curso básico. Nunca te andes metiendo a cursos a los que te ofrecen todo. Las perlas de la vida, sí, ¿no?
y tienes que aprender la mayor parte de la información en menos de 8 horas. Sí, ¿sí? Correcto. O sea, tienes que ir poco a poco. Sí. Empezar a hacer publicidad de poco a poco, pero supongamos que tengamos que aprender, ¿sí? Ok, voy a aprender y voy a aprender la red social que a mí me interesa. Si es LinkedIn, bueno, métete a un curso de LinkedIn. Sí, si claro. es redes sociales regularmente abarca lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp, Ujú. ¿sí? Puedes tomar un curso de redes sociales. Si es Twitter, pues también, vete con un especialista de Twitter, pero trata de aprender un poco la herramienta. Así es. Entonces, empiezas a hacer esa publicidad que se requiere, pero también con la mente de que este es otro trabajo. Claro. ¿Sí? Es otro trabajo totalmente. Entonces, ¿puede llegar a ser muy pesado? Sí. ¿Se puede hacer? Sí, pero regularmente lo va a hacer a medias. Ujú. ¿Sí? Tienes que tener esa idea de que, oye, o me pongo a contestar o me pongo a atender mi puesto de comida, ¿verdad? Y ahí es donde muy probablemente no llegues a las expectativas que tenía, que ese también ese es otro punto, porque si como dueños de negocio no tenemos claras cuáles son nuestras expectativas, o si las tenemos claras, pero no sabemos si son realmente alcanzables, pues es algo que tenemos que también que analizar, ¿no? Sí, y digo, y yo creo que nos pasa mucho a los que nos dedicamos al marketing con el cliente actual. Así como tú, que tienes un negocio, llega el cliente exigente, ¿sí? Y te dice, oye, es que yo quiero que me des esto, y no quiero que falle, no quiero que no sé qué, y quiero una muestra gratis. Así, los dueños de negocio se acercan a nosotros, los marqueteros, y digo, y la pregunta de los 34,000 es, bueno, ¿y tú me vas a hacer llegar a donde yo quiero? ¿O en cuánto tiempo? Ajá. ¿Sí? ¿O tú me garantizas? Pues es obvio que no hay una garantía. Claro. Hay muchísimos factores atrás de una campaña o de una buena estrategia digital. Muchísimos. Sí, por y supuesto. obviamente no los vas a ver si tú no te metes a entender un poquito la herramienta, un poquito cómo funciona, ¿sí? Un poquito las métricas. ¿Sí? Por eso es que independientemente si lo haces o no lo haces, es importante que tomes un curso. ¿Sí? Claro. Digo, es algo que yo les recomiendo muchísimo. Sí, para saber, yo en ocasiones cuando les platico esto de es importante que te capacites, es para saber cuáles son los alcances de lo que estás haciendo, cuáles son las expectativas que puedes tener, que son reales, que son alcanzables, para que, como luego decimos por ahí, no te piquen los ojos, ¿no? Porque igual y puedes contratar a alguien, oye, para que me lo haga, pero no tienes las bases para evaluar si ese alguien realmente está haciendo el trabajo que tienen que hacer. Sí, digo, yo te digo, pasé casi 30 años trabajando para una empresa grande, en la que teníamos agencias de marketing digital, ¿sí? Cuando muy pocos negocios las tenían. Entonces, a nosotros nos pasó pasar por esa curva de aprendizaje, en la que la agencia te podría cobrar 20,000, 30,000, 40,000, 60,000 pesos, depende las necesidades que tenías tú como negocio. Y ellos te decían, oye, una parte de eso lo voy a utilizar para campañas. Sí. Digo, ahora en retrospectiva, yo veo esas campañas que sacábamos y créeme, yo creo las peores campañas que he visto en mi vida. De veras. Así. Sí. Y obviamente ellos te decían, oye, le estamos invirtiendo 20,000 pesos mensuales, ¿sí? Y la primera vez que yo me metí al administrador de anuncios a hacer una campaña, dije, no, pues si esto dicen que les meten 20,000 pesos mensuales, pues dividido a diario, pues me da tanto. Dije, pues ¿sabes qué? Yo quiero llegar a más gente, le voy a meter 500 pesos diarios. ¿Sí? Y me aparece un warning, porque antes te salía, dice, oye, no estás acostumbrado a manejar tanto dinero. La plataforma, tus anuncios nunca, digo, no me acuerdo cómo decía la leyenda, pero decía algo así como que estás invirtiendo más de lo que estabas acostumbrado a invertir, que si estabas de acuerdo, ¿sí? Porque antes había muchos errores de dedo y todo eso. Claro. Entonces, yo dije, caray, ¿cómo? ¿Y eso por qué salió? No, pues le bajé a 400 y me salía, le bajé a 300, llegó a 50 pesos y me seguía saliendo. Híjole. ¿Qué quiere decir? Que ellos invertían no más de 50 pesos, 30, 40 pesos diarios, ¿sí? Entonces, pasa muchísimo eso, o sea, digo, ahora ya es menos, quiero pensar, porque ahora yo estoy del otro lado y sé que sí hay muchísimas agencias, muchos marqueteros, muchos freelancers, que sí son muy honestos. Claro.
al momento de invertir ese dinero para promoción, incluso se da toda la transparencia del mundo, porque pues el dueño regularmente tiene acceso a la cuenta publicitaria, ¿verdad? Y se está y él está viendo cuánto se está gastando diario, o sea, las métricas para eso son finalmente. Sí. Pero antes sí era muy oculto para las empresas, entonces no te dabas cuenta. Entonces, regresando a lo nuestro, es importantísimo que el dueño de negocio conozca. Sí. No es que te hagas experto, sino que al menos conozcas cómo se maneja, cuáles son las métricas que tú necesitas y cómo vas a poder medir a la persona. Claro. ¿Sí? El marquetero, o bien la agencia, o bien el freelance que tengas, lo vas a tener que medir no tanto por la venta, porque su chamba no es vender. Sí. Su chamba es conseguirte esos prospectos que tú necesitas. Así es. Y tu chamba como negocio es darle seguimiento a esos prospectos. Sí. Que a ti y a mí nos ha pasado muchísimo, que de repente te habla el cliente y te dice, oye, es que no estoy vendiendo. Oye, pues si te estoy pasando N cantidad de 30, 40, 50 prospectos al mes, ¿qué estamos haciendo con ellos? Sí. No, pues es que me dicen que no les interesa. Entonces tienes un problema de ventas. Sí, claro. ¿Sí? O sea, tu diálogo entre el vendedor y el cliente, algo está fallando. Tú y yo sabemos que uno de los puntos de mayor éxito en redes sociales cuando haces campañas es la atención inmediata. Claro. Y muchos negocios pueden estar recibiendo inbox, datos del cliente, etcétera, y hasta las 24 horas 48, déjame marcar al cliente. Sí. El cliente ya se enfrió, el cliente ya se fue, el cliente ya no le interesó, el cliente se enojó. Sí. Y fíjate que qué bueno que tocas ese punto, porque realmente es un punto donde hay que trabajar. Yo incluso, por ejemplo, ahorita que tengo corriendo campaña, me he dado cuenta, y de hecho la vez pasada teníamos una conversación aquí con la gente de la agencia, donde veíamos que realmente a veces hacemos recomendaciones a los clientes como agencia, pero ni siquiera nosotros mismos las cumplimos. Este punto, por ejemplo, de atender al cliente de manera inmediata, de manera expedita, pronta, es un punto sobre el cual nosotros como agencia, bueno, y en este caso yo como profesional de ventas, creo yo que tenemos que trabajar. Ahorita hemos estado pensando en elaborar, por ejemplo, speech para los clientes, para ayudarles precisamente a aprovechar, porque muchas de las veces piden información y les entregamos la información así como se nos va ocurriendo, cuando en realidad deberíamos tener una estructura de respuestas, una estructura para responder, por ejemplo, objeciones de los clientes, que en ocasiones pues puede ser una venta, pero no la estamos cerrando simple y sencillamente porque pues no sabemos cómo contestar. Entonces sí es importante, volvemos al punto relevante de capacitarnos en ese aspecto, tanto tanto entender como por qué debemos hacer publicidad digital, como que debemos saber cómo se hace para saber exactamente cuáles son los resultados, las métricas que tenemos que medir y todo, y que tenemos los números que tenemos que comparar, porque si no estamos comparando números, si no estamos revisando métricas, pues no vamos a saber exactamente qué tan bien nos está yendo, si se está aprovechando nuestra inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y mira, y sobre todo es estar al pendiente de esa información, o sea, sí es recabarla, pero también analizarla. Claro. O sea, muchas veces también yo creo que nos ha pasado a todos que tienes un Excel de 4 kilómetros, ¿sí? Y tienes tantos datos que a final de cuentas no hay un modo de sacar cierta información porque el cliente quiere cierta información, tú sientes que el cliente necesita otra información y el Excel se hace enorme. Sí. Digo, tenemos que ser tan simplificados como podamos porque así va a ser más fácil el manejo de esa información. Es correcto. ¿Sí? Entonces, yo creo que tenemos que tener esa apertura, tanto como cliente y obviamente como especialista del marketing, en decir, realmente lo que el cliente necesita es esto. ¿Sí? Claro. Como tú dices, ok, yo tengo todas mis respuestas, se las voy a entregar, pero también quiero saber qué es lo que me dice el cliente. Sí. ¿Sí? Hay veces que tú le respondes al cliente o el robot le responde al cliente y se quedó en visto. Sí. ¿Sí? Y ya de ahí ya no continuó. Sin embargo, tú y yo sabemos que hay muchísimas estrategias que se pueden implementar para poder rescatar a esos clientes. Claro. ¿Sí? Desde volverles a preguntar, oye, ¿te surgió alguna duda? ¿Si te puedo ayudar en algo más? Y si ya el cliente te dice definitivamente no me interesa, perfecto. Bueno, así ¿sí? Se sale de la conversación, se quita de la base de datos, porque no es un prospecto que llegó a ser cliente, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que tener esa información, poderla analizar y hacerla lo más digerible posible. Ok, bien, entonces Mario, a manera de resumen, ¿cómo podríamos
a resaltar los puntos más importantes del tema de hoy. Sí, yo creo que lo más importante, sacando puntos para cada cosa, es primeramente saber que tenemos que hacer publicidad digital, ¿sí? Sí o sí. Sí, exactamente. Sí, ya no hay de otra. Sí. Es muy difícil que haya un negocio que funcione sin publicidad, sin promoción. Independientemente que me digas, oye, es que yo no gasto ningún peso. Bueno, pero si te estás anunciando en grupos de Facebook, si estás posteando, le estás metiendo tiempo. Sí. Y ese tiempo es dinero, sí, ¿no? A alguien le cuesta, exactamente. Entonces, finalmente tienes que hacer algo en las redes sociales, en internet, con una página web, como tú quieres empezar, pero empieza ya. ¿Sí? No tengas miedo. Finalmente en las redes sociales, el abrir una página de Facebook no cuesta. Sí. El abrir un Instagram tampoco cuesta. Sí, el estarte anunciando en grupos tampoco cuesta. En apariencia. Sí, en apariencia. Finalmente es tiempo, volvemos a lo mismo, es tiempo, pero tiempo y también número reducido de ventas. Sí, totalmente. Porque el alcance es muy limitado, ¿no? Totalmente, yo creo que si tú lo comparas en tiempo contra venta, va a ser muy poco, ¿sí? Si hay negocios, volvemos a lo mismo, si hay negocios muy específicos que funcionan muy bien, ¿sí? Yo conozco personas que se dedican a vender pasteles y no han gastado un peso y les va muy bien, ¿sí? Pero son negocios muy puntuales. Sí, exactamente, muy puntuales, no podemos generalizar que es para todos, ¿sí? También hay negocios que tienen su ticket muy alto y pues tienen que invertir. Tienes un despacho de abogados, pues a lo mejor no vas a pegar igual, ¿no? Que alguien que está vendiendo pasteles. Sí, es correcto. Entonces, primeramente tenemos que hacer publicidad. Así es. ¿Sí? Lo segundo, aprender, aunque sea lo básico. ¿Cómo se hace? Sí, aunque sea lo básico, cómo se hace, conocer un poquito de las métricas, y eso lo logramos con un cursito, ¿sí? Un curso, empezar poco a poco, y ya después irlo incrementando o hacerlo un poquito más complejo, depende como nos vayamos sintiendo nosotros o las necesidades de nuestro negocio también. Claro. Si a ti te urge, bueno, pues métele caña ahí. Lo siguiente es definir los medios, ¿sí? ¿En qué redes sociales voy a estar? Y si voy a seguir utilizando el volanteo, si voy a seguir utilizando los flytubes, si mi negocio da para eso, adelante. ¿Sí? Si no, vete por las redes sociales 100%. Principalmente. ¿Sí? Así es. Y pues yo creo que lo otro es obviamente empezar a hacer campañas, hacer métricas, hacer obviamente los informes. Entender la lectura, ¿no? De los resultados. ¿Cuáles son los resultados que estoy obteniendo? Primero, definir cuáles eran mis expectativas. Sí. Mis expectativas son reales. Y luego empezar a medir resultados, ¿no? ¿Cómo me está yendo? ¿Le estoy metiendo tanto? ¿Estoy vendiendo tanto? ¿Dónde me estoy atorando en el proceso? Si realmente tengo un proceso o no lo tengo, hay que trabajar en eso. Esas serían las recomendaciones que yo, pues ya en un momento dado, muy puntuales, que estaría haciendo para que puedas aprovechar la inversión que vas a hacer en anunciarte en redes sociales. Así es. Pues bueno, respecto a este tema, yo creo que si ya no hay nada más, creo que por aquí lo podríamos concluir. A lo mejor puede ser que haya estado muy dispersas las ideas, pero si más adelante nos van dejando comentarios en cuanto a las dudas, podemos irlas atendiendo ya de manera puntual. Y la idea es justamente hablar sobre este y otros temas para poderles ayudar a entender mejor cómo funciona el mundo del marketing digital y cómo nos puede traer beneficios a nuestro negocio para poder incrementar las ventas. Sí, sobre todo que yo creo que es importante, Polo, es que este podcast finalmente lo vean como una pequeña asesoría hacia su negocio. Si de repente dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo una pastelería, tengo una sastrería, tengo una lavandería, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? Exacto. Sí, déjenos el comentario aquí abajo y si Dios quiere, más adelante podemos hacer un podcast exclusivamente para cierto giro. Y sí, o abordando a lo mejor algún tema muy específico, como por ejemplo ahorita que mencionabas entre los canales, la página web. Hay muchas dudas, yo he visto que hay muchas dudas entre la audiencia en cuanto, oye, ¿debo tener o no una página web? ¿Debe ser gratis? O sea, la quiero hacer gratis, ¿debo pagar o está bien que sea gratis? Sí, a veces ahí el cliente obviamente no sabe ni por dónde, porque dice, oye, es que me dicen que hay WordPress, que hay Magento, que hay Shopify, ¿qué necesito? Sí, de eso también vamos a hablar. Que esa es otra, ¿no? Oye, voy a poner una página web, ¿puedo poner una tienda en línea? ¿Debo poner una tienda en línea? O sea, la idea de este podcast es ir platicando sobre todos esos temas, esperamos que les resulte útil sobre todo, y a manera de que ustedes vayan pues resolviendo sus dudas, lo que les podamos ayudar, pues aquí estamos. Nos vemos en el próximo para tratar otro tema más. Hasta luego. Hasta luego.